Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Si alguien no lo he podido saludar personalmente, buenos días y bienvenidos aquí a Casa Vida. De nuevo los invito a que estemos agradecidos esta mañana de que podemos reunirnos y adorar al Señor juntos y acercarnos a Él de tantas diferentes maneras, especialmente por medio de su palabra. Es su palabra la que nos revela con absoluta verdad quién Dios es. Y como dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es la palabra de Dios útil para tantas cosas que hacen que el siervo de Dios pueda presentarse con confianza y vivir la vida cristiana capacitado para hacer todas las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer. Por lo tanto, qué bendición que podemos de una manera libre estar frente a la palabra de Dios juntos esta mañana. Como ya bien leyó Naja y probablemente ustedes asumen, hoy enfrente de nosotros tenemos el capítulo 3 del libro de Éxodo. Continuamos con nuestras series basadas en este libro y estamos en el capítulo 3. Pero a manera de repaso, permítanme recordarle exactamente a dónde estamos en esta historia. En el capítulo 1, especialmente al principio, encontramos al pueblo de Israel ya en Egipto. Y sabemos que el pueblo de Israel se ha multiplicado. Reflexionábamos mientras estudiábamos sobre estas historias, sobre la fidelidad de Dios, sobre el cumplimiento de las promesas de Dios dadas a los patriarcas, de cómo Israel crecería para ser esa gran nación que bendecería a todas las naciones del mundo. Y luego encontramos que hay un nuevo faraón, un faraón que según el testimonio de la Escritura no conoció a José. Y por medio de esto nos están enseñando que ese faraón ni quería ni le interesaba, y por ende al pueblo nada que tuvo que ver con aquel José y con el José que entró, con el pueblo que entró con José a Egipto. Y por esta razón es que este faraón reacciona viendo al pueblo como una amenaza, poniéndolo bajo esclavitud y mucho maltrato. Una de las técnicas que encontramos también en el capítulo 1, en la que el faraón busca detener el crecimiento de este pueblo, es por medio del sacrificio de los niños varones. Y como bien habíamos apuntado mientras estudiábamos estos textos, todo esto da testimonio de que ningún hombre nunca ha podido ni podrá detener lo que Dios ha revelado, ha establecido y planea para su pueblo. Dios sostiene sus planes para redimir al pueblo divino, al pueblo escogido, con su mano poderosa, y Él va a utilizar cualquier cosa, hasta el sufrimiento, como una herramienta para mover el corazón de su pueblo en la dirección de su buena voluntad. Y claro que todas estas palabras resuenan con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, por medio del apóstol Pablo, Romanos 8:28, que nos confirma esto que ahora podemos volver a ver atrás y ver como si es una verdad que nos da confianza y esperanza para el futuro. Que nosotros sabemos, dice Pablo, que Dios hace todo, dispone todo para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Manuel estuvo encargado de predicar Éxodo capítulo 2, y nos encontramos en el capítulo 2 el nacimiento de este otro niño que se llama Moisés. Dios providencialmente preserva su vida y de esta manera lo introduce en la genealogía de Egipto para crecer bajo la casa del faraón en protección. Manuel nos enseñó cómo en algún momento del capítulo 2, ya Moisés adulto, presencia una injusticia y actúa ante esa injusticia. Mata al egipcio. Y después, por el testimonio de su corazón y de cómo actuó, el pueblo de Israel también lo rechaza y tiene que huir de Egipto al desierto. Hay otra enseñanza
que Manuel apuntó en ese punto que creo que sigue siendo demasiado rica para nuestras vidas. Y es que cualquier cosa, hasta algo que se pueda disfrazar como bueno y justo, puede ser malo, pecaminoso, cuando se hace fuera de la comunión, de la consulta y el consentimiento de Dios. Éxodo 2, a partir del versículo 16, nos presenta a ese Moisés que huyó a la tierra de Madián. Ahí forma una familia, pasa de la casa del faraón a ser ahora un pastor de ovejas. Y a partir del versículo 23 se dice que en Egipto Israel continúa sufriendo y clamando a Dios. Y que Dios oye, que Dios recuerda su pacto y ve a su pueblo y se preocupa por ellos. Y por si alguna vez usted se ha preguntado, porque a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿qué significa esto de que Dios de repente se acordó? ¿Será que a Dios verdaderamente se le olvidó? Simplemente sepa que cuando aparece esta palabra recuerda, es la manera en que con las palabras humanas los escritores bíblicos dan testimonio de que lo prometido por Dios ha empezado a cumplirse. No tiene que ver con un olvido, sino con contar como esto que se había dicho se está haciendo, así como Dios dijo. Y así llegamos al capítulo 3. Mientras Israel clama en Egipto y Moisés pastorea en el desierto, Dios se revela y llama al hombre que usará para liberar a su pueblo. Juan y Luis, por favor. Luisito. La idea central de nuestra predicación esta mañana sería la siguiente. En Éxodo 3, Dios no solamente le da a Moisés un nombre para pronunciar, también se revela a sí mismo para que Moisés y su pueblo sepan quién es Él, confíen en Él y vayan a donde Él los envía. Entonces, la pregunta fundamental sería la siguiente: ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Recuerden la idea central. Dios no solamente le da a Moisés ese nombre, sino que también se revela de esta manera. ¿Quién es ese Dios al que yo me refiero? Si usted ha hecho la tarea de leer los 3 primeros capítulos de Éxodo, como le hemos venido diciendo esta semana, probablemente estas cosas le van a sonar familiares. Ya hemos visto a este pueblo de Israel sufriendo en Egipto, lo hemos visto en esclavitud, opresión, niños asesinados. Hemos escuchado ese clamor por medio del testimonio de la Biblia del pueblo de Israel a Dios. Y como ya leí, al final de Éxodo capítulo 2 vemos esto. Dios oyó, Dios recordó, Dios miró, Dios conoció. Y probablemente, si usted se acerca a la Biblia con los lentes correctos que buscan ver la multiplicidad de maneras o las muchas maneras en las que Dios se ha ido revelando a su pueblo y a nosotros, probablemente este tipo de cosas empezarían a resaltar ante tus ojos. Dios es un Dios que oye, que recuerda, que mira, que está pendiente, que conoce. Pero si hay algo que es bastante claro, es que en el capítulo 3, Dios responde con mucha más profundidad quién Él es, con más precisión, de una manera riquísima. Y veamos que Dios no va a responder a Moisés con una lista de atributos. Cuando digo una lista de atributos, me refiero a que Moisés no le pregunta a Dios, ¿quién eres? Y Dios le dice, yo soy este, 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 yo soy este. Como podríamos encontrar en algunos de los libros que leemos el día de hoy. Sino que Dios, y esto es demasiado lindo de aprender a ver en la Biblia, ha decidido revelarse a todos nosotros por medio de la historia. Hay muchos teólogos
que ya han hecho afirmaciones sobre esta verdad. Por ejemplo, D.A. Carson, un teólogo de nuestros días, escribió: la Biblia cuenta la historia de Dios creando, cayendo, la humanidad cayendo en pecado, Dios actuando para redimir esa humanidad y finalmente haciendo todas las cosas nuevas. La Biblia es la gran historia mediante la cual llegamos a conocer quién Dios es. ¿Y cómo te llamas?, le pregunta Moisés. Y la respuesta de Dios sería mucho más grande que una sola palabra. Hay un teólogo, John Goldingay, escribió: Moisés pregunta por el nombre de Dios, pero Yahweh responde dándole no una etiqueta, sino una teología. No simplemente le da un nombre, como nosotros entendemos, sino que le da toda una revelación de quién Dios es. Esa es la definición de la palabra teología. Aquello que explica quién Dios es, lo que Él hace, cómo Él ha hecho, cómo Él se ha revelado a su creación. Y creo que de aquí, esto es bastante importante, nace una de las enfermedades más comunes en la Iglesia Universal. Porque muchos han sido muy rápidos para aprenderse los diferentes nombres de Dios. Muchos se han preocupado, por ejemplo, se han preocupado por aprender cómo es que debería de pronunciarse la palabra Yahweh, Yahvé, Yahé. Pero son pocos los que se han preocupado por conocer verdaderamente, de manera cercana y profunda, a este Dios que se ha revelado. Son pocos los que están verdaderamente interesados en la teología bíblica. ¿Qué significa su nombre? ¿Qué revela sobre su carácter? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha prometido hacer? Y sobre todo, ¿qué cambia en mi vida si este es verdaderamente mi Dios? Así que vamos a profundizar en estos temas. Número 1. El Dios que se revela. Moisés está cuidando ovejas, ya han pasado 40 años desde que huyó de Egipto, y dice el testimonio de las Escrituras que un día lleva a su rebaño hasta Horeb, y está descrito como la palabra de Dios. Nosotros no sabemos con certeza absoluta en qué lugar estaba Moisés, pero los estudiosos concuerdan en que probablemente Horeb estaba en la región montañosa donde después encontramos Sinaí, que vamos a estudiar más adelante, probablemente la misma área. Sobre la descripción de la montaña de Dios, no sabemos si es una descripción en retrospectiva, es decir, Moisés es el que está contando el testimonio de lo que le pasó y se refiere a Horeb como ese lugar donde él tuvo un encuentro con Dios, o al rato ya la montaña de Horeb se conocía como el monte de Dios. ¿Por qué esto podría ser una posibilidad? Porque sabemos que Yetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote del área de Madián. Ahora, cuando pensemos en sacerdotes, no pensemos en el sacerdocio leví que viene más adelante establecido por Dios. Pero sí un sacerdote, alguien que de alguna manera tenía una relación para intervenir por el pueblo hacia Dios. Y por la relación que vemos que sucede entre Moisés y Yetro, podríamos, esto no lo dice la Biblia, de repente asumir que estaban alineados con quien Dios era, y que este fuera un lugar donde ya las personas iban por alguna razón en particular que desconocemos a adorar a Dios. Lo que sí es definitivo es que no es tan importante porque la Biblia no lo deja claro. Lo que sí es importante es que en este lugar está pasando algo extraordinario donde Moisés se encuentra con Dios. Ahí está Moisés y de repente esto es lo que pasa. Dice el versículo 2 que el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. La pregunta: ¿quién es el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel del Señor? De nuevo, muchas veces tratamos de sacar conclusiones como sobre quién podría ser ese ángel del Señor.
dejemos siempre que sea el mismo texto bíblico el que responda a nuestras preguntas. Y se va a dar cuenta que la respuesta está en el mismo contexto inmediato que nosotros tenemos ahí. ¿Qué significa ángel? Primero que todo. Hice ejercicio en la mañana y hasta aposté un helado ahí con los que vinieron a la iglesia en la mañana. Yo creo que si todos piensan en un ángel y cierran sus ojos, todos aquí se van a imaginar como alguna persona con algún tipo de vestimenta blanca que brilla y con alas. Tal vez si usted ha estudiado mucha teología y puede distinguir entre los serafines y los querubines, puede ser que usted se extienda un poquito más en la creatividad de su mente, pero al final de cuentas esto es lo que nos vamos a imaginar, algún tipo de ser celestial. La cosa es que, según la definición de la palabra ángel, aquí lo que Moisés estaba viendo era simplemente alguien que él distinguió que tenía autoridad de Dios, que venía de parte de Dios, que era un mensajero de Dios. Esa fue la primera impresión que Moisés tuvo por lo que él vivió. Mensajero, ángel, definición de ángel, mensajero y nada más. No tiene que ver con alas ni con ninguna de esas otras cosas que ustedes están imaginando. Ahora, de nuevo, seguimos sin responder la pregunta. ¿Quién era el ángel del Señor? El mismo texto lo define. Si ustedes le ponen atención al versículo 4 y en español al versículo 5, podemos ver la explicación. Dice, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor, esa palabra, vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Y vean el 5. No te acerques más, le dijo Dios. El mismo texto está definiendo quién el ángel del Señor es. El ángel del Señor es Dios. El ángel del Señor es Dios. Esto ocurre de la misma manera en otros lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes han leído el Génesis, recordarán la pelea que tuvo Jacob con el ángel del Señor. En ese momento el ángel del Señor estaba manifestado como una persona y hay una batalla entre esos dos, pero el mismo contexto inmediato es el que nos deja ver que aquel con el que Jacob peleó era Dios mismo. Algunos dirían que esto es una manifestación anticipada de la segunda persona de la Trinidad. La palabra en español más complicadilla sobre esto sería cristofanía, es decir, que este es Cristo encarnado. ¿Por qué dicen esto? Porque se entiende que de las tres personas de la Trinidad, la que tiene el llamado para encarnarse e interactuar con su creación es la segunda, no el Padre y el Espíritu. Entonces que por esta razón esto podría ser una de las manifestaciones, al igual que con el tema de Jacob, del Cristo encarnado. Yo no digo que eso esté mal, puede estar sano, pero lo que sí tenemos que tener claro es que aquí Moisés no está pensando en Jesús. Moisés está pensando en Dios. Es Dios el que está frente a él. Y vemos que se le aparece en forma de fuego. Ahora, esto no es nada raro. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento hemos visto y veremos que esta es la manera en que también Dios se aparece a su pueblo. En una columna de fuego, cuando hizo el pacto con Abraham, él pasa en forma de fuego para sellar ese pacto en el capítulo 15 de Génesis. Moisés ve la zarza ardiendo sin consumirse y entonces piensa, wow, esto es increíble, voy a ver qué es eso que me atrae, eso que está pasando, no entiendo. Y se acerca y escucha la voz que dice Moisés y Moisés. Y mientras yo estaba estudiando este texto y estaba meditando en esta escena, yo decía, no me puedo imaginar la ternura y el amor de Dios en su voz audible que hace que de una zarza ardiente se escuchen las palabras Moisés, Moisés, y que Moisés no haya hecho. ¿Ustedes se imaginan el susto? Pero Dios tiene ese cariño y esa ternura, y el testimonio bíblico da
de una manera más precisa eso que los cristianos hemos experimentado, que el Dios todopoderoso, magnífico y grande, que se acerca a nosotros y nos llama por nuestro nombre, lo hace de una manera en que nosotros simplemente caemos en sus brazos. El 9 de Hechos se encuentra con el Señor Jesús. Saulo le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí estoy, responde Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. De nuevo una confirmación, ¿verdad? Entonces, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, esto es importante porque no es que el lugar en sí sea especial. La presencia de Dios es lo que es especial. La santidad de Dios tiene un efecto. Eso es lo que es especial. Y de nuevo yo estaba pensando en este lugar, en esa santidad del Señor y trayéndolo como para mi vida y tratando de pensar en cómo eso se ve en el día de hoy. Y hasta se me hizo un puño el corazón. Porque ¿en qué lugar habita Dios hoy entre los hombres? En el corazón del creyente. ¿Y de qué manera nosotros vivimos en la presencia de aquel que es santo? ¿Cómo es que nosotros vivimos sin sandalias en comunión con aquel que es santo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo que honra a aquel que es santo? ¿Cómo hablamos nosotros que honra a aquel que es santo? Y luego Dios profundiza en la identificación de quién Él es. Y el versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubre el rostro, ahora tiene un mejor entendimiento de quién es el que está enfrente de él. Y esta frase para mí es fundamental. A veces pasamos por esta frase y simplemente decimos: bueno, y otra vez es esta retajila de que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es interesante como aquí él apunta al Dios de tu padre, ¿verdad? La relación de los padres de Moisés con Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero a veces simplemente pasamos por encima y vemos esa descripción. Pero para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarse de que Moisés tenga claro de que esta deidad que está enfrente de él no es una nueva deidad. Registra uno de mis comentarios esta afirmación. Moisés no trae a su pueblo un Dios nuevo o desconocido, sino una revelación más plena de aquel a quien ya conocían. Y esto es maravilloso también. Porque Dios sabe, y piense ya en usted también, Dios sabe que la fe de Moisés necesitaría mirar hacia atrás para poder caminar hacia adelante. Es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Dios de las promesas. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios que había prometido desde siglos antes bendecir la descendencia de Abraham. Había anunciado que esa descendencia sufriría por 400 años y que después los sacaría de ese sufrimiento y los llevaría a la tierra que él tenía para ellos. Y permítame afirmar esta verdad para que se extienda hacia nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros seremos invitados a caminar un futuro o un llamado que no conocemos. Y lo único que nos va a sostener fielmente en ese camino y a responder a ese llamado no es lo que podemos ver adelante, es lo que nosotros ya hemos visto atrás. De esa manera podemos abrazar lo que no vemos por fe en quien ya
creemos, en quien ya ha sido revelado. Entraríamos en una parte que podría ser el punto número 2, el Dios que ve, que viene y que envía. Dios ahora empieza a hablar más claramente. Observe los verbos que él está utilizando. He visto, he escuchado, conozco, he descendido. Si lo dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado, conozco bien sus penurias, así que he descendido para liberarlos. Y todo esto nos sigue revelando más características sobre quién es nuestro Dios. No es un Dios distante, es un Dios trascendental, pero es un Dios que es también personal, está cerca, no es indiferente. Él ve, Él escucha, Él conoce, Él actúa. Y así ha sido desde siempre. De nuevo, cuando usamos los lentes adecuados, lo podemos ver por todo lado y eso alimenta nuestra fe. ¿Cómo actúa Dios ante la caída? Ante aquellos que ahora están perdidos en su pecado. Con compasión. Él no se aleja, como la mala teología ha enseñado en algún momento de la historia. No es un Dios creador que después dejó su creación tirada. Es un Dios que está constantemente relacionado con lo que Él creó. Él se compadeció del sufrimiento de los pecadores y por esa manera actúa al ver el sufrimiento en el corazón de aquellos que han caído, o la necesidad, mejor dicho, de aquellos que han caído. En Génesis vemos cómo Él responde al sufrimiento de Agar, vemos cómo Él escucha el clamor de Sodoma y de Gomorra y actúa. Y dice en el versículo 8: así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, súper linda, dice, donde abundan la leche y la miel, que simbolizan prosperidad de un montón de tipos, según el entendimiento de los hebreos. Y esto sigue siendo clave. Lo vengo diciendo desde la introducción y todos lo hemos venido resaltando mientras vamos predicando. ¿Quién es el verdadero protagonista de Éxodo? No es Moisés. Moisés es un gran personaje de Éxodo, pero no es el protagonista, porque vea cómo todo se va desenvolviendo. Yo he visto, yo he escuchado, yo conozco, yo desciendo, yo los saco, yo los llevo. Y dentro del llamado que nosotros como cristianos tenemos a obedecer a aquel que envía, qué bueno hacerlo desde un punto donde ya hemos entendido quién Él es, desde el descanso de saber quién es este que lleva a cabo todas las cosas, es que nosotros caminamos en obediencia. Nosotros no caminamos en obediencia nunca para descansar. Esa es la mala teología. Aquellos que hacen obras para alcanzar el descanso de Dios en la vida eterna. Al igual que siempre, por medio de Cristo, la vida eterna ha sido hecha nuestra y sellada por la sangre del Cordero. Y podemos volver a ver atrás y ver cómo siempre ha sido así. Y todo ha pasado exactamente como Dios ha dicho, para que desde ese lugar de descanso, entonces nosotros ahora caminamos en obediencia, para la gloria de su nombre. Esta es la verdad trascendental que estamos viendo aquí y que pasa para todos nosotros también. Este es el pueblo de Dios y Dios va a llevarlo al lugar que prometió. Usted vive así. Usted se levante cuando usted vuelve a ver a su alrededor y ve todo el sufrimiento que hay, las cosas terribles o lo que sea. Usted se levanta diciendo: yo soy el pueblo de Dios. E indiferentemente de todo lo que pase a mi alrededor, yo voy a ir a ese lugar que Él me ha prometido. Pero ojo aquí el cambio de marcha. Este cambio de marcha es bestial. Porque yo creo que hasta este momento
Moisés está diciendo, como decimos los ticos, ahora sí, papá, aquí viene Dios con todo. Ahora sí. Pero ve el versículo 10. Este es Dios, le dice: así que dispónete a ir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y en el resto del capítulo 3, más en el capítulo 4, usted va a ver cómo se identifica el temor de Moisés mientras se enfrenta a quien él es, imaginando quién el faraón es. Yo creo que en este punto probablemente Moisés estaba revisando su currículum y diciendo: ¿cómo, Dios? ¿Quién es el que tiene que ir? ¿Cómo? Yo, contra el faraón. Alguien que fui expulsado de mi lugar en Egipto. Alguien que no es apoyado por nadie del pueblo de Israel. Alguien que, si tuvieran un registro escrito de quién era, probablemente diría: un asesino. Un asesino. Yo, Señor. ¿Quién soy yo? Dice, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. Me pareció vacilona esta ilustración que me encontré en una de mis lecturas. Sería algo así como si un mecánico de automóviles le estuviera declarando la guerra a los Estados Unidos. Y no tiene nada que ver el mecánico de automóviles en sí. Podría ser un músico, podría ser un arquitecto cualquiera. El punto es este: imagínense a alguien vestido con un overol de mecánico y con una llave francesa entrando a la Casa Blanca diciéndole al presidente de los Estados Unidos: dejen ir a todo el mundo de aquí, hagan lo que yo les estoy diciendo. Pero ojo la belleza del asunto. Moisés pregunta, y ojo la belleza del asunto. De verdad, Moisés pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios prácticamente ignora la pregunta. No responde la pregunta, por lo menos de la manera en que Moisés estaba esperando. No le dice: hey, Moisés, tienes que creer más en ti mismo. Vamos, Moisés, vos tienes más capacidad de la que vos te imaginas. Vos puedes, Moisés. Recordá que hasta fuiste educado bajo la casa del faraón. Mire, Moisés, mire, de fijo usted puede. No. La respuesta de Moisés es: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es una verdad bestialmente gigantesca para nosotros cristianos, llamados a caminar de cierta manera y a responder llamados que Dios tiene para nuestras vidas. Dios responde esencialmente. La pregunta más importante no es quién eres tú. Lo que tú tienes que enfocarte es quién soy yo. Para lo que yo te llamo a ser, cristianos, lo importante no es quiénes son ustedes. Lo importante es quién es Él. Véalo en cualquiera de los personajes bíblicos. ¿Quién era José? ¿Quién era Moisés? Ya sabemos. ¿Quién era Gedeón? ¿O quién eran los discípulos? De todos los discípulos, el que uno hubiera podido decir, formado bajo Gamaliel, el más inteligente de todos, Pablo, es decir, tiene todo el conocimiento del Antiguo Testamento para ir a convencer a todos los judíos, a todos los israelitas. Y Dios le dice: bueno, usted va para donde los gentiles. La suficiencia principal del siervo de Dios nunca está en el siervo, está en la presencia del Dios que envía al siervo. Recuerde, por favor, esto mientras revisa su vida o mientras espera el siguiente llamado de Dios para su vida. La suficiencia del siervo nunca está en el siervo, sino en el Dios que envía al siervo. Nosotros lo hablamos entre los grupos de servidores a veces, algunos de ustedes me lo han
me han escuchado decirlo, cuando yo vengo subiendo esa cuesta, usualmente la meditación de mi corazón reflexiona alrededor de lo indigno que yo soy para venir a predicar la palabra de Dios, pero lo grande que Él es, el Dios que me ha enviado para hacer a través de la predicación de su palabra su buena voluntad. Y por eso es que yo me puedo parar aquí, no por nada que yo tenga. Esta sección parece cerrar, si pudiéramos dividir esta sección de esta manera, dándole una señal. Y esta señal es increíble porque es una señal que obliga a Moisés a caminar en fe. Una de las razones por las cuales digo que uno puede ver cómo el carácter de Moisés cada vez se va poniendo, o más bien él crece su miedo y sus dudas mientras vamos entrando en el capítulo 4. Pero esto es increíble porque el corazón de Dios por sus siervos no es que todo el mundo tenga que llegar. Aprendamos de esto, no digamos, bueno, Dios, si usted lo hizo con Moisés, ¿por qué no lo hace conmigo? No sea así, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros caminemos por fe, diciéndole, bueno, Dios, ok, tenemos que salir de la iglesia a hacer un montón de cosas que nos has llamado, pero bueno, así como con Moisés, no puedes convertir esto en una culebra, como para yo ver y después creer. Sino que la señal, la primera señal que revela esto del carácter de Dios, que Dios le da a Moisés, es una promesa futura. Dice, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Algo que pasa hasta Éxodo capítulo 19, es decir, mucho tiempo después de pasar cosas gigantescas, Dios está llamando primeramente hacia nosotros a caminar con fe en Él, por todo lo que Él ya ha hecho. No caminemos esperando ver. No seamos obedientes basados en lo que vemos hoy, sino en lo que ya Él constantemente ha demostrado sobre Él. Ahora llegamos a esto que para mí sería el corazón del capítulo. ¿Cuál es tu nombre? El versículo dice, supongamos que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Ahora, aquí lo más importante es entender la idea bíblica, el concepto bíblico de nombre, de lo que es un nombre. La palabra base o guía en el lenguaje original, en el hebreo, que aparece aquí, es la palabra Shem, S-H-E-M. Y ojo que interesante, porque esta palabra Shem apunta a algo más que simplemente un nombre, es decir, como un name tag, como una plaquita que dice quién soy yo, sino que a algo mucho más profundo que revela quién esta persona es. Ese nombre, ese Shem, está directamente relacionado con la identidad de la persona, con la reputación de la persona, con el carácter, con la autoridad, con las cosas que ha hecho esta persona. En otras palabras, en el pensamiento hebreo, el nombre Shem no es simplemente una palabra para identificar a alguien, como aquí Mariana o Ben, sino que está profundamente relacionado con todas esas cosas que les digo, con todo lo que esa persona es y ha hecho y es conocida por. Conocer el nombre de alguien en el pensamiento hebreo es conocer algo de quien esa persona es, o mucho de quien esa persona es. Por ejemplo, ustedes han visto en la Biblia que Dios le cambia los nombres a las personas. ¿Ustedes han visto eso? ¿Verdad? Por ejemplo, voy a seguir hablando de Jacob. Jacob a Israel. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre de Jacob? ¿Qué significaba el nombre de Jacob? ¿Cómo? El que agarra. Muy bien, el que agarra, porque cuando va saliendo de Esaú, ¿verdad? Le agarra el talón, pero también tenía otra definición, el suplantador, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, qué increíble que le ponen estos nombres como que marcan ¿verdad? La vida de las personas. Pero de esa manera Dios lo ha manejado en su pueblo. En un encuentro con Dios,
y Dios le cambia el nombre. Y ahora se llama Israel. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de la palabra Israel, del nombre Israel? Básicamente aquel que ha luchado con Dios, que ha vencido, que ha luchado y luchará con hombres y que vencerá. Entonces, es más que simplemente una etiqueta donde usted podría decir, y le cambió el nombre de Jacob a Israel, qué enredo, ahora tiene que ir a cambiar la cédula y el pasaporte y un montón de cosas. No, está hablando de un patrón de vida, de un contenido de identidad, de algo que la persona es, ha hecho y va a hacer. Tal vez ustedes alguna vez me han escuchado que hubo un momento en mi vida donde yo empecé a relacionar de manera directa mi nombre Daniel con esta serie que se llama Daniel el Travieso. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel el Travieso? Cuando yo era chiquitito, yo recuerdo, desde donde tengo memoria, que yo me presentaba a las personas y yo decía, sí, mi nombre es Daniel, y me decían, como Daniel el Travieso. Y yo decía, probablemente ese es quien tengo que ser, ¿verdad? Y ya el resto de la historia se las va a contar mi mamá algún día de estos, pero tiene como ese tipo de relación, ¿verdad? Que no es simplemente un título, sino que hay todo un contenido que viene con ese nombre. Los Danieles tienen que ser traviesos porque así los ha definido la sociedad. Lastimosamente no me sabía la definición en la Biblia en ese momento. Entonces Dios responde. Y la manera en que Dios responde podría traducirse de dos formas. Número uno, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y también se puede leer de esta manera. Yo seré el que seré. Ahora, póngame mucha atención, niños, y pueden hacer un poquito más de silencio para no distraer a sus papás, porque todo esto es lo que le da una riqueza increíble a este texto. Y gracias al Señor, que ha habido personas llamadas por Él para estudiar los idiomas de manera profunda, porque honestamente si no fuera por este tipo de cosas, para nosotros sería difícil poder alcanzar la riqueza que tiene el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y abro un paréntesis. La próxima vez que alguien les haga un argumento de que no, a la iglesia ni siquiera hay que ir, porque la verdad es que Dios le dio la Biblia a todos los hombres y yo la puedo leer solo en mi casa y entender todas las cosas por yo solo. Primero que todo, eso es contrario a la enseñanza bíblica. Y segundo, buena suerte con este pasaje, porque se va a perder de un montón de cosas demasiado ricas. Vean cómo todo esto informa nuestros corazones. Éxodo 3:12, que no sé si Gabo maneja los números, que veo que no están ahí, pero Éxodo 3:12, Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, ¿verdad? Sí, atentos, yo estaré contigo. Esa es la respuesta que le da. Y en el hebreo, esto no sé cómo se pronuncia, porque primero que todo este hebreo ya no se habla y además es difícil, pero es para que ustedes entiendan, se lo voy a poner lo más fácil que pueda. Yo estaré contigo, se dice Ejie y Maak. Ejie y Maak. Ahora, 2 versículos después, Dios dice Ejie Asher Ejie, que significa yo soy el que soy o yo seré el que seré. Es la misma palabra, esa Ejie, que se utiliza para explicar dónde Dios iba a estar con él y quién él es hoy y lo que siempre será. De modo que cuando Dios le está dando el nombre a Moisés, no simplemente le está dando una revelación filosófica, como por ejemplo que él es absoluto. Piensen en el yo soy el que soy, yo seré el que soy, y usted va a ver cómo todas estas cosas están ahí contenidas. Yo soy autoexistente, soy independiente, existo por mí mismo, nada se sostiene fuera de mí y nada detiene para que yo sea quien yo soy. Sino que también cuando le está dando su nombre a Moisés, le está diciendo, yo soy fiel, soberano y fiel. Si pudiéramos memorizarlo de alguna forma, la combinación de todo esto, yo le diría lo siguiente. El nombre de Dios es el siguiente: yo soy, yo seré y estaré con ustedes siendo siempre el Dios que soy.
cuando usted medite sobre cómo usted es un hijo de Dios, piense en que este Dios es esto y nunca nada lo puede hacer cambiar ni lo puede detener. En que Él siempre va a hacer eso, que siempre va a estar siendo ese Dios con nosotros. Y todo esto de nuevo se vuelve delicioso cuando vamos profundizando en esta definición. Ya no se trata de cómo es que debo decirle a Dios. Debería decirle Jehová, debería decirle Yahvé, o yo soy mejor cristiano si me he memorizado 10 nombres de Dios según los que aparecen en la Biblia. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted conozca ese contenido bíblico revelado a través de la historia que define ese nombre divino que Dios ha dado. Es un Dios fiel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios soberano. Yo me propongo sacarlos y llevarlos. Él es omnisciente. He visto, he escuchado, conozco. Es misericordioso y compasivo. Ve la aflicción de su pueblo y actúa. Es bueno, no solamente los saca de Egipto, sino que los lleva a buenos pastos, a un buen lugar. Es poderoso. El faraón va a descubrir lo poderoso que Él, nosotros lo vamos a poder ver. Es providente, Él ha estado gobernando desde siempre y gobernará hasta siempre. Aunque parezca guardar silencio, Él siempre está en control. Él es personal, Él habla, Él llama, Él conoce, Él promete, Él envía. Él es trascendente, sí, es ese gran yo soy, pero al mismo tiempo es extraordinariamente cercano. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y cuando usted empieza a poner todo en la definición de aquel que usted le ora, wow, hay algo que pasa, en nuestro corazón. De nuevo lo que les dije al principio, Dios se revela a través de una historia. Esa cita, Moisés preguntó por el nombre de Dios, pero Yahvé responde proporcionando no una etiqueta, sino toda una teología. Y puede ser que en este punto usted se esté preguntando, ¿y dónde está Cristo nuestro Señor en medio de todo esto? Este es el último punto, que podríamos llamarlo de yo soy a Kyrios. Versículo 15. Impresionante el versículo 15. ¿Por qué? Dice, además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, ponga atención y acuérdese de esta palabra, el Señor, y vea cómo el contenido informa quién es ese Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Esta es la primera vez que aparece la palabra Señor como el resultado de 4 consonantes en hebreo que representan el nombre de Dios. Esas 4 consonantes son la Y, la H, la W y la H. Tal vez usted lo haya visto en algún lado, Y, H, W y H. Esta es la primera vez en todo el texto bíblico donde esa palabra Señor aparece suplantando estas 4 consonantes. Para poder pronunciarlo, nadie nunca ha sabido cómo se pronuncia. De nuevo, este hebreo ya no se habla, pero las personas utilizan la palabra y la vamos a usar de esta manera hoy en la mañana, Yahvé, ¿verdad? Para poder decirlo. Pero aquí viene lo importante. Por reverencia al nombre divino, es decir, por respeto al nombre divino, buscando cumplir el mandamiento de Éxodo 20, los judíos desarrollaron la práctica de que siempre que en la escritura aparece la palabra Yahvé, como en este caso,
Señor, el pueblo de Dios no debería de pronunciar la palabra Yahvé, sino pronunciar la palabra Adonai. Trata de seguirme aquí, Adonai. Entonces, para que usted lo vea en el ejercicio de hoy, dice el versículo 1, además Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. En el lenguaje original hubiera dicho el Yahvé, el Dios de sus antepasados, pero aunque el texto dijera Yahvé, las 4 consonantes, las personas debían decir Adonai, para no usar el nombre de Dios en vano. Ahora, esto simplemente es un dato histórico que creo que a usted le va a sonar interesante si nunca lo había escuchado antes. La palabra Adonai se escribe A-D-O-N-A-Y. Conforme pasó el tiempo, para que el pueblo de Israel no se equivocara y no se le olvidara que en vez de las 4 consonantes debía decir Adonai, a los escritores se les ocurrió agarrar las vocales de la palabra Adonai, es decir, A, O y A, y meterlas en medio de las 4 consonantes. Y eso como resultado dio algo parecido a Yahowa o Yahowa, ¿verdad? Conforme pasaron los años, cuando otros cristianos traducían los textos, al no poder pronunciar el hebreo antiguo, tradujeron esta palabra a lo que nosotros conocemos ya de manera muy cercana, la palabra Jehová. La palabra Jehová. Y por eso es que cuando usted lee el Salmo 23 en español antiguo, usted podría encontrar Jehová es mi pastor, porque la palabra que aparece ahí es las 4 consonantes que no se podían decir, pero si se dijeran tendría que ser Adonai es mi pastor, ¿verdad? Y en las versiones más modernas usted encontrará el Señor es mi pastor. ¿Me están siguiendo? Más o menos. Ahí cualquier cosa preguntas al final. Ahora pasa algo interesante en la historia. Hay un imperio griego, el imperio de Alejandro el Grande. 300 años antes de la venida de Cristo, el sueño de Alejandro era que todo el imperio hablara el idioma griego, y por esta razón muchos de los israelitas que estaban principalmente fuera del área de Jerusalén empezaron a hablar griego y perdieron el hebreo, y entonces tradujeron los textos del Antiguo Testamento al griego para que todo el mundo los pudiera leer por igual. Por eso cuando Cristo viene al mundo ya no se habla hebreo, se habla griego y otras lenguas nativas de algunas áreas. Y fue en este punto donde entonces las traducciones del hebreo, donde aparecían las 4 consonantes YHWH, pasan a ser la palabra Kyrios. La palabra Kyrios, que viene de la palabra Señor en griego, pero se escribe de una manera en mayúsculas, de una manera que resalta para que los lectores bíblicos no se fueran a confundir. Ellos saben que se está hablando del Dios de Éxodo 3, pero ahora se pronuncia en el griego Kyrios. De nuevo, Salmo 23, Yahvé es mi pastor, ahora en griego, Kyrios es mi pastor, en inglés, the Lord, en mayúscula, is my shepherd, en español, el Señor, en mayúscula, es mi pastor. Cuando ustedes leen la Biblia y encuentran la palabra Señor en mayúscula, tengan certeza absoluta que viene del Antiguo Testamento, de la palabra de las 4 consonantes, del nombre de Dios. Se está hablando de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto es tan maravilloso y por qué todo esto es tan importante? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos esta verdad extraordinaria para nuestras vidas. Y es que todos los autores del Nuevo Testamento agarran los textos que hablan sobre Yahvé y se los aplican a Jesucristo. Déjeme darle algunos ejemplos simplemente porque no tenemos toda la mañana. Marcos capítulo 1, versículo 3.
Marcos comienza hablando sobre Juan el Bautista y dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen los caminos del Kyrios, del Señor, háganle sendas derechas. Y estas palabras son parte de una profecía de Isaías. Pero ¿quién es el Señor de Isaías? Cuando usted se va al Antiguo Testamento y lee la profecía en Isaías, usted se va a dar cuenta que ese Señor es Yahvé. Son las 4 consonantes, el nombre que no se podía pronunciar, el nombre de Éxodo 3. ¿Y para quién está diciendo Marcos que deberían de preparar los caminos? Para Jesús. Entonces, Isaías estaba hablando sobre la llegada de Yahvé. Marcos está diciendo Jesús, el Dios encarnado, Yahvé, está llegando. Juan 8, nosotros predicamos toda una serie sobre el yo soy, los 7 o los 8 yo soy de Juan, ¿verdad? Pero Jesús mismo es el que dice estas palabras. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, dice yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y cómo nosotros sabemos que cuando él estaba diciendo yo soy, estaba utilizando la misma descripción, la misma referencia que todos estos israelitas entendían del yo soy de Éxodo capítulo 3? Porque quieren apedrearlo. Todos se enojan cada vez que él usa esta terminología y esta afirmación, porque saben que él se está atribuyendo el nombre de Dios. Y de nuevo, no es simplemente como andar por ahí caminando y decir, bueno, de ahora en adelante yo soy Mikey, sino que todos ustedes se enojarían, Gaby especialmente se enojaría porque diría, usted no es Mikey. Yo le digo, claro que yo soy Mikey, es más, vea, ya me cambié la cédula. Pero Gaby diría, usted no es mi esposo, usted no es el papá de mis hijos, usted no es el que ha construido la casa conmigo, usted no es el que ha convivido conmigo. No es por el nombre, es por todo lo que Mikey es. Esto es lo que está haciendo Jesús. Y las personas lo estaban entendiendo de esta manera. Él se estaba atribuyendo la divinidad del Dios de Éxodo 3. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 en relación a Isaías 45. Pablo dice acerca de Jesucristo: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y todo el mundo dice, ¿cuál es el nombre que está sobre todo? Bueno, todo el mundo. Pero muchas personas dicen, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesús. ¿Suave un toque? No. Pablo dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Es decir, no hay manera en que pueda estar ya más alto. Y le otorgó el nombre, es decir, le atribuyó todo. El nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Y ese Señor es Kyrios, que es la traducción de las 4 consonantes del nombre de Dios del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, este es Dios. Ahora usted podrá decir, bueno, pero ¿cómo? No sé, no es tan claro. Véalo de esta forma. Esa frase que Pablo acaba de decir, la dijo Isaías. Y está registrada en el capítulo 45, 23. Y en las palabras de Yahvé, Isaías escribe, ante mí, dice Yahvé, se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Y entonces Pablo toma esa declaración y ahora dice, ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es Yahvé, que Cristo es Dios. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando y pasará de manera total al final. En este contexto, no es simplemente decirle al Señor, a Jesús, Señor, por respetarlo, sino que Él es nuestro Dios, el Dios de siempre. El Dios de siempre. Y dígame si esto no llena de gozo su corazón mientras vamos aterrizando el avión. Dígame si esto no fortalece su fe y fortalece su esperanza. Yahvé es el Salvador,
Dice Isaías capítulo 43, Jesús es el Salvador. Tito 2. Yahvé es el Señor. Isaías 45. Jesús es el Señor. Filipenses 2. Yahvé es pastor. Salmo 23. Jesús es ese buen pastor. Juan 10. Yahvé redime a su pueblo. Isaías 44. Jesús redime a su pueblo. Efesios capítulo 1. Yahvé habita con su pueblo. Éxodo 29. Jesús está con su iglesia. Mateo 28. Yahvé protege a su pueblo. Salmo 121. Jesús agrada a los suyos. Guarda a los suyos. Juan 10. Yahvé perdona pecados. Isaías 43. Jesús perdona pecados. Marcos 2. Yahvé gobierna a su pueblo. Isaías 33. Jesús es rey y cabeza de su pueblo. Efesios 1. Yahvé es el juez. Isaías 33. Cristo es el juez. Juan 5. Yahvé recibe toda adoración. Isaías 45. Jesús recibe toda adoración. Filipenses 2. Yahvé da vida. Deuteronomio 32. Jesús da vida eterna. Juan 10. Yahvé no abandona a su pueblo. Deuteronomio 31. Jesús permanece con su pueblo hasta el fin. Mateo 28, 20. Y como para seguir probando todo esto que es verdad, del versículo 16 al 22, que más adelante vamos a profundizar, son prácticamente un resumen de lo que va a pasar en todos los siguientes capítulos. Pero jamás deberíamos de verlo como simplemente un montón de información o una repetición de lo que ya Dios le había dicho a Moisés, que ahora tenía que ir a decirle a los demás, sino que está revelando al pie de la letra, está siendo intencional en repetir ante los ojos de Moisés y ante nuestros ojos también todo lo que va a hacer, para que nosotros después veamos cómo todo sucedió exactamente como Él dijo, para la gloria de su nombre, para nuestra fe, para que nosotros pongamos más y más contenido a ese Dios que nosotros amamos, a ese Dios que es nuestro Dios. Entonces, ahora que conocemos el nombre de Dios, la pregunta sería, ¿qué cosas podrían empezar a cambiar en nuestras vidas? ¿Qué significa para mí saber quién es Yahvé? ¿Qué significa para mí saber que Jesucristo es Yahvé? Que Jesucristo es el Señor. Un escritor, Brevard Childs, escribió: la historia de Éxodo 3 es característica del enfoque bíblico al unir el acto de la autorrevelación de Dios con el llamado al compromiso por parte de quien la recibe. La revelación no es simplemente información de Dios y su naturaleza, sino una invitación a confiar en aquel cuya autorrevelación es un anticipo de la herencia prometida. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos llevarnos hoy. Dios nos ha mostrado quién es. Dios no se ha mostrado quién es simplemente para que podamos responder correctamente a una pregunta teológica, sino que esta revelación demanda una respuesta. Esta definición, esta revelación demanda algo de nosotros. Si Él es el yo soy, nosotros somos llamados a confiar en Él. Si Él es el Dios que ve, nosotros somos invitados a clamarle a Él. Si Él es el Dios que no cambia, nosotros deberíamos de vivir descansando en sus promesas. Si Él es el Dios que envía, entonces nosotros vamos a donde Él llame. Si Él es el Dios que dice estaré contigo, entonces no vivimos de una manera en que creemos que nuestra autosuficiencia es lo que nos sostiene, ni dudamos de lo que nosotros tenemos o no tenemos para seguir y obedecer lo que Él nos ha llamado. Si Jesucristo es el Señor, entonces nosotros tenemos que rendirnos ante Él y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Si toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, nosotros deberíamos de empezar hoy a vivir para su gloria.
Él es el gran yo soy que se ha prometido. Él dice, estará con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a orar.